Una huelga de facto ha paralizado hoy las cercanías, las rodalías en Cataluña. Eso supone que muchos trabajadores no han podido llegar a su puesto de trabajo porque utilizan ese vehículo, el tren de cercanías, para llegar a su centro de trabajo. Cuando hablamos de una huelga de facto, en realidad estamos hablando de un motín o de un plante, porque la huelga arreglada de los maquinistas está convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero. Esta no ha sido una huelga convocada. Pero hoy solo han ido a trabajar 6 de los 140 maquinistas de la plantilla de Rodalías y no hay ninguna epidemia, no hay ninguna epidemia más que la indignación de un sector que ve como sus denuncias han sido reiteradamente desoídas y eso afecta a la seguridad con la que trabajan. El fallecimiento de un maquinista en prácticas en Lleida, en Barcelona, sumado al del maquinista del tren Albia, en Adamuz, sumada a las denuncias desoídas de falta de seguridad y a vaivenes erráticos de la gestión. Hoy ha vuelto a cambiar la velocidad máxima permitida, esta vez en el tramo de Angrois, tristemente célebre. Todo esto ha hecho que los maquinistas dijeran basta. Mañana es probable que regresen y que se pueda reanudar el servicio. Si es así es porque han forzado a Adif a revisar toda la red de Rodalías para poner fin a la huelga. Han llegado a un acuerdo con la Generalitat para realizar inspecciones extraordinarias y conjuntas con maquinistas y con personal de Renfe y de Adif. Las pruebas se están haciendo esta tarde, ¿eh? Tan rápido, tan diligentes están siendo y tan expresas están siendo las pruebas de forma simultánea en las 13 líneas catalanas. Y en función de los resultados se informará sobre la reactivación del servicio previsto para mañana. No será una reactivación inmediata. Esto requiere de un proceso. Será una reactivación paulatina, pero que están esperando muchos usuarios del cercanías del servicio de Rodalías para poder llegar a sus puestos de trabajo. Lo que dicen los maquinistas es sí, nosotros también queremos regresar, pero queremos hacerlo con seguridad. Con seguridad. Esto es a lo que el ministro Óscar Puente llama en Cataluña Radio, en repostera metáfora, el suflé emocional. Vamos a ver, yo creo que si el suflé emocional baja y todos nos calmamos, podemos llegar a acuerdos razonables y dar un poco satisfacción a lo que ellos piden relacionado con el estado de las infraestructuras, pero también en el tiempo que sea necesario para abordarlo, ¿no? Bienvenidos a Brújula si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero. El suflé emocional de los maquinistas, no sé si se podía haber elegido mejor término, desde luego, que acudir a la repostería para tratar de definir cuáles son las emociones, sí, ciertamente, que ahora mismo tienen los maquinistas después de que se hayan desoído tantas denuncias que han presentado. Y después de haber tenido que lamentar la muerte de 2 compañeros suyos, uno de ellos en prácticas en Lleida, en Barcelona, el otro, el maquinista del Albia, en Adamuz, del Albia, del cual hablaremos ahora. Miren, hoy la prensa internacional es especialmente dura con España y con uno de sus emblemas, que es el transporte ferroviario. Quizás habría que decir el que era uno de sus emblemas, el transporte ferroviario. La BBC, Sky News, la prensa japonesa, la prensa hongkonesa están destacando que se han producido 4 accidentes en 5 días, lo cual hace que se tambalee la confianza en un sistema de transporte masivo. Es que hoy ha habido otro accidente, esta vez en Cartagena. Un tren de Feve de la línea Cartagena-Los Nietos ha chocado contra el brazo de una grúa que había invadido el gálibo de la vía. Es decir, habría sido culpa de la grúa. Lo que pasa es que la acumulación de accidentes provoca una comprensible zozobra. Las consecuencias, desde luego, no han sido graves. 6 personas han resultado heridas leves. Pero esta acumulación es, desde luego, letal para la confianza. Hoy, al fin, se han recuperado los que se creen los 2 últimos cuerpos que quedaban por rescatar en el accidente de Adamuz. Se cree que son los últimos, porque 45 son las denuncias de desaparición y 45 es el balance actual de fallecidos. Lo confirmaba desde Adamuz Juan Manuel Moreno Monilla, presidente de la Junta de Andalucía, que además se rompía ahí en directo ante los periodistas. Y hoy, que he estado esta mañana siguiendo cómo se buscaba esas 2 personas fallecidas que nos faltaban, cómo se han dejado la piel los bomberos para extraer esas personas fallecidas, esos cadáveres
que era muy difícil no solamente de localizar, sino de extraerlo en condiciones dignas. Por tanto, es algo que he visto en primera persona, que no olvidaré ni esa noche, evidentemente, ni esta mañana que he tenido la oportunidad de acompañar a los bomberos y también a los familiares de esas 2 víctimas que quedaban pendientes. Por lo tanto, se cree que estas son las 2 últimas víctimas. Habían terminado, por tanto, los trabajos para rescatar todos los cuerpos de los fallecidos, 45 en este trágico accidente. Los trabajos para retirar las vías de los vagones de las vías, de los trenes, se está desarrollando con bastante lentitud por las dificultades del terreno y porque en paralelo transcurre la investigación abierta por la Guardia Civil. Como saben ustedes, además de los técnicos del CIEF, de los peritos de las compañías, la Guardia Civil está llevando a cabo una investigación judicial de lo ocurrido para establecer las posibles responsabilidades. Miren, hoy quien ha comparecido ante los periodistas ha sido el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, junto a un coronel uniformado de la Benemérita. En esto recuerda también a la gestión de la pandemia. No han aportado más detalles sobre las investigaciones en marcha. Pero sí hay un punto muy relevante de esta comparecencia. La pregunta es de un periodista muy experimentado en seguridad e interior, Juan Maño. Y perdone, ministro, porque es algo sobre lo que usted ha insistido y ha hablado ya suficientemente, que es el tema de la famosa advertencia o alerta sobre el Albia. A mí me queda una duda que quiero resolver, si es posible, o bien el ministro o bien el coronel. La Guardia Civil, además de la primera llamada, ¿recibió y a qué hora alguna segunda llamada de advertencia de que había un segundo tren, ya sea del 112, ya sea del centro de control de Atocha? ¿Hubo alguna segunda advertencia desde algún organismo advirtiendo de que había un segundo accidente? ¿Sí o no? ¿Y a qué hora? Gracias. Mire, lo que le digo es que la Guardia Civil se trasladó inmediatamente, en 12 minutos, se trasladó al lugar de los hechos y tomó conocimiento de lo que allí, desgraciadamente, existía y había acontecido, y tomó las medidas inmediatamente necesarias para que más dispositivos, los que se entendían. Ya ven ustedes la maniobra elusiva, es decir, no ha contestado. Se lo preguntaron de forma reiterada. ¿Cuándo supieron ustedes que había descarrilado un tren Albia? No ha contestado. Lo más interesante de la rueda de prensa tiene que ver con esto, porque el gobierno todavía no confirma a qué hora supo que, además de un tren Irio con dirección a Madrid, había descarrilado un tren Albia con destino a Huelva. Y ahí, en ese tren, es donde se acumulan la mayor parte de los fallecidos. Le han preguntado en reiteradas ocasiones y cuando la Guardia Civil llega al lugar del siniestro sabe que también había descarrilado un Albia. Si el Centro de Control de Atocha sabe que ha descarrilado un Albia, el ministro ha contestado con evasivas respecto de la celeridad con la que acudió la patrulla, como ustedes escuchaban. Y es cierto, ha acudido con celeridad a la patrulla, pero elude una respuesta respecto a si el Centro de Control sabía que había descarrilado un Albia. Si los servicios de asistencia lo supieron antes de llegar al terreno. Y lo más importante, ¿cuánto demoró la asistencia a los heridos el desconocimiento de este descarrilamiento? ¿Cuánto tiempo pasó hasta que pudieron efectivamente ocuparse de la terrible situación, más terrible que la del Irio, en el interior del Albia? ¿Sabían que había descarrilado un tren Albia con dirección a Huelva? ¿Cuándo lo supieron y cuándo alcanzaron por primera vez el tren? Pues miren, hoy ha contestado con mucha más precisión que los ministros de Transporte y Interior el presidente de Andalucía. Los profesionales sanitarios, la primera información, hay usuarios que llaman al 112 y van diciendo estoy en un tren de tal o estoy en este tren. Los que llegan de urgencia, el primer tren que se encuentra es el Irio, entonces es el primero al que acuden porque ahí hay personas accidentadas, ahí hay fallecidos y ahí hay una necesidad. O sea que cuando llegan al terreno no saben que allí había accidentado un Albia. No lo saben. Conocen porque se ha producido la llamada del maquinista del Irio, que efectivamente un tren Irio había sufrido, yendo en dirección a Madrid, un descarrilamiento de sus 3 últimos vagones. Y que es necesaria la presencia de equipos de asistencia porque el maquinista informa de que hay heridos y de que incluso uno de los vagones se puede estar incendiando. Pero no se sabe, no saben que hay un tren Albia. Y entonces viene la versión de los pasajeros del Irio. Miren, hoy en Más de Uno de Onda Cero, uno de los pasajeros del Irio siniestrado, que se llama Augusto Zunzunegui,
ha denunciado que hasta pasadas 2 horas no aparece nadie para pedir ayuda para asistir a los del Albia. Y quien aparece es uno de los pasajeros del propio tren que consigue salir de los vagones y yendo pues con la linterna, iluminándose probablemente con el móvil, llega Lirio y da la voz de alerta. Hasta las 9:30, 10 menos cuarto, 2 horas más tarde del accidente, no aparece una persona desde la vía andando, solicitando ayuda, y de hecho el tripulante que nos había calmado en el tren sube al coche 8 que está volcado y grita: por favor, médicos, si hay algún enfermero en el pasaje, si hay médico en el pasaje, por favor, hay otro tren y está peor que nosotros. Cuando llega esa persona y avisa, lo que nos cuentan después es que esa persona lo que dice es: yo veía las luces de los servicios de emergencia a lo lejos y pensaba, pero ¿por qué no vienen? En Onda Cero, La Brújula, Rafa La Torre.